¿Qué tan lejos está la realidad de aquello que crees entender cuando piensas en un simple huevo? Cada día, millones de personas lo ven sobre una mesa, dentro de una caja, o formando parte de un desayuno tan cotidiano que casi parece invisible. Pero lo que casi nadie se detiene a imaginar es que, detrás de esa aparente simplicidad, existe una maquinaria colosal, un sistema silencioso y perfectamente sincronizado, que funciona a una escala difícil de comprender. No estamos hablando de unas cuantas aves en un corral, ni de una escena rural detenida en el tiempo. Estamos hablando de instalaciones capaces de albergar entre 1,5 y 4 millones de gallinas, de complejos que pueden producir hasta 3 millones de huevos en un solo día, de un flujo continuo que no puede detenerse, porque cuando se detiene, las consecuencias no son pequeñas, y esa es apenas la superficie de la historia. Hay realidades tan grandes que permanecen ocultas precisamente porque se han vuelto normales. El huevo es una de ellas. Lo consumimos, lo compramos, lo rompemos, lo cocinamos, pero rara vez pensamos en la cadena invisible que lo hace posible. Y esa cadena no se limita a granjas, se extiende hacia la biotecnología, la nutrición de precisión, el control ambiental, la automatización industrial y una logística que opera con un nivel de exactitud casi quirúrgico. Lo más inquietante no es solo su tamaño, sino su precisión, porque cuando una operación depende de millones de aves, de ritmos biológicos calculados y de sistemas que deben responder minuto a minuto, ya no estamos frente a una actividad agrícola tradicional. Estamos entrando en una arquitectura productiva que se parece más a una megafábrica viva que a cualquier imagen que el espectador promedio tenga en la cabeza. Y sin embargo, esa no es todavía la parte más sorprendente, porque producir millones de huevos al día no consiste únicamente en obtener un alimento. Implica mantener en equilibrio un ecosistema artificial de dimensiones inmensas, donde la luz, la temperatura, el aire, el alimento, la salud, el tiempo y el movimiento deben responder como si formaran parte de una sola inteligencia. Una mínima alteración puede cambiarlo todo. Una demora, una falla, una desviación en el sistema. Y la magnitud del impacto supera por completo la lógica de lo cotidiano. Si te interesa descubrir esas estructuras invisibles que sostienen el mundo moderno, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque aquí no miramos la superficie, entramos en lo que casi nadie ve. Quizá lo más fascinante de todo es que este sistema no se oculta porque alguien quiera esconderlo, sino porque su escala rebasa nuestra intuición. La mayoría nunca verá las cintas transportadoras que recorren enormes distancias, ni la forma en que millones de unidades se desplazan bajo controles automáticos, ni el delicado equilibrio entre biología y tecnología que convierte algo tan frágil en un producto global. Mucho menos imaginará que, detrás de una simple docena, puede existir una red de procesos diseñada para no detenerse jamás. Y cuando uno empieza a ver esa dimensión, ya no vuelve a mirar del mismo modo lo que antes parecía obvio. Por eso este video no trata solo de huevos, trata de la forma en que la civilización moderna transforma lo cotidiano en una operación de escala descomunal, sin que casi nadie lo note. Déjanos tu like si también sientes esa necesidad de mirar más allá de lo evidente, porque cada apoyo hace posible seguir revelando sistemas que normalmente permanecen fuera de foco. Y mientras avanzamos, quiero que te hagas una pregunta. Si algo tan común esconde una complejidad tan inmensa, ¿cuántas otras realidades de tu vida diaria existen sostenidas por mecanismos que jamás has visto? Comenta, ¿qué fue lo primero que imaginaste al escuchar que una sola instalación puede producir millones de huevos al día? Porque a veces una pregunta compartida abre puertas que el conocimiento superficial nunca logra tocar. Y comparte este video con alguien que disfrute descubrir cómo funciona el mundo de verdad, más allá de las apariencias, más allá de lo cómodo, más allá de lo que creemos entender. Porque lo que estamos a punto de ver no es solo una granja, no es solo producción, no es solo alimento, es una frontera entre lo visible y lo oculto, entre lo que parece simple y lo que en realidad depende de una red inmensa de decisiones, máquinas, cálculos y ritmos biológicos que operan sin descanso. En unos instantes entraremos en ese interior, allí donde millones de vidas, millones de movimientos y millones de huevos forman parte de un sistema tan preciso que parece imposible, hasta que empiezas a mirar un poco más de cerca. Al cruzar ese umbral, lo primero que cambia no es lo que ves, sino la escala con la que empiezas a interpretar cada detalle. Desde fuera, una de estas instalaciones puede parecer apenas una sucesión de naves largas, casi silenciosas, alineadas en medio de extensiones abiertas de tierra. Nada en esa imagen anticipa del todo lo que ocurre en el interior. No hay una multitud visible,
No hay el caos que muchos imaginarían al pensar en millones de animales concentrados en un mismo sistema. Lo que hay, en cambio, es otra clase de intensidad. Una organización tan precisa que el movimiento parece surgir sin esfuerzo, como si cada parte del conjunto hubiera sido entrenada para actuar en el instante exacto. El aire circula con una intención calculada. La luz no está allí solo para iluminar, y el tiempo mismo parece haber sido dividido en pequeñas unidades productivas. Todo está dispuesto para sostener un equilibrio que, visto de cerca, resulta mucho más delicado de lo que sugiere la palabra industria. En el interior, la primera impresión no es la de una granja tradicional, sino la de un sistema biológico convertido en arquitectura. Filas extensas, ritmos repetidos, superficies diseñadas para guiar, separar, contener, desplazar. Cada elemento tiene una función, pero ninguna de esas funciones trabaja sola. Lo que parece una operación simple, gallinas poniendo huevos, en realidad depende de una sincronización continua entre ambiente, nutrición, comportamiento y control técnico. La temperatura no puede desviarse demasiado, la ventilación no puede fallar, la iluminación no solo marca el espacio, regula ciclos, el agua no solo hidrata, sostiene productividad, el alimento no solo nutre, determina resistencia, calidad, frecuencia, estabilidad. Y cuanto más se amplía la escala, más evidente se vuelve una verdad poco intuitiva. Producir millones de huevos cada día no consiste en multiplicar una escena pequeña millones de veces, sino en construir un ecosistema enteramente distinto, donde la vida ha sido incorporada a un mecanismo de precisión. Por eso el foco real de este video no está solo en el huevo como producto, sino en el sistema que hace posible que aparezca una y otra vez, con una regularidad casi inhumana, dentro de una red productiva que nunca puede improvisar. En países donde la demanda es enorme y constante, estas instalaciones se han transformado en piezas esenciales de una infraestructura alimentaria mucho más amplia. Hablamos de complejos que no abastecen a una ciudad ni a una región aislada, sino a cadenas de distribución, industrias de alimentos, centros logísticos y mercados enteros que dependen de un flujo diario de millones de unidades. El huevo, precisamente por ser tan común, exige una disciplina extraordinaria. Debe llegar limpio, resistente, uniforme, disponible. Debe sostener una promesa de normalidad. Y esa normalidad, cuando se observa desde dentro, está construida sobre una complejidad sorprendente. Pero antes de que un solo huevo entre en movimiento, mucho antes de que aparezcan cintas transportadoras o líneas de clasificación, todo comienza con una etapa que pocas veces forma parte de la imaginación pública. No se trata únicamente de tener millones de aves en un mismo lugar. Se trata de que esas aves respondan a un perfil productivo cuidadosamente desarrollado. Detrás de la aparente homogeneidad de una granja de postura, existe una historia previa de selección, crecimiento y preparación. Las futuras ponedoras no llegan a ese punto por azar. Son el resultado de un proceso en el que genética, sanidad, ritmo de desarrollo y adaptación ambiental empiezan a trazar el rendimiento de toda la operación. Eso cambia por completo la forma de mirar lo que está ocurriendo, porque cuando una instalación alberga cifras que superan la intuición normal, cualquier pequeña diferencia en el comportamiento o la salud de una parte del sistema deja de ser un detalle y se convierte en una variable con impacto masivo. Y es aquí donde aparece uno de los aspectos menos visibles y más decisivos de todo este universo. La producción de huevos no depende solo de máquinas avanzadas, sino de una relación extremadamente sensible entre biología y cálculo. A simple vista, muchas personas podrían pensar que la automatización domina por completo el proceso, pero cuanto más te acercas, más claro se vuelve que la automatización no reemplaza la complejidad biológica, intenta sostenerla, ordenarla, encauzarla. La gallina sigue siendo el centro vivo de la operación. Cada sistema ambiental, cada rutina, cada regulación del espacio y del tiempo gira alrededor de una realidad que no puede forzarse sin consecuencias. Y sin embargo, de algún modo, estas granjas consiguen convertir esa fragilidad en continuidad. Allí reside parte del asombro, no en la existencia de millones de huevos, sino en el hecho de que ese volumen solo es posible porque una red técnica entera ha aprendido a negociar con ritmos naturales sin perder velocidad. Esa negociación empieza a sentirse en cosas que desde fuera parecerían menores. La distribución de la luz, por ejemplo, no es decorativa ni secundaria. Su intensidad, su duración y sus variaciones participan en una coreografía mucho más grande. El cuerpo responde a patrones que no siempre vemos, y la industria lo sabe. Del mismo modo, la alimentación no es una simple mezcla arrojada a un comedero. Es una formulación medida, ajustada, observada.
En ella se cruzan energía, proteína, minerales, calcio, equilibrio. Cada componente tiene implicaciones que más tarde aparecerán, no solo en la frecuencia de postura, sino en la fortaleza de la cáscara, en la consistencia del producto, en la estabilidad del sistema. Por eso, en estas granjas, la ciencia no aparece como un gesto espectacular, sino como una presencia silenciosa que se infiltra en todo. Está en los ritmos, en los controles, en las previsiones, en la anticipación constante de lo que podría alterarse. Y aún así, nada de esto sería suficiente si el sistema no resolviera un problema que rara vez se menciona cuando el consumidor toma una caja del estante. La escala no tolera fricción innecesaria. Cuando la producción alcanza cifras tan altas, cualquier contacto superfluo, cualquier retraso, cualquier manipulación torpe, empieza a multiplicar pérdidas a una velocidad alarmante. Ahí es donde la granja cambia de rostro y se revela como una estructura de flujo. Lo importante ya no es solo producir, sino mover, guiar, recoger, separar, conducir, mantener la continuidad. En ese momento, el huevo deja de ser solo un resultado biológico y se convierte también en una unidad que debe atravesar un trayecto perfectamente calculado desde el instante en que aparece. Y ese trayecto, aunque pocos lo han visto de cerca, es uno de los espectáculos más reveladores de toda la operación, porque hay un instante casi invisible en el que lo orgánico entra en el dominio del sistema. Un instante en el que algo frágil, cotidiano y aparentemente simple comienza a desplazarse por una red diseñada para protegerlo y, al mismo tiempo, acelerarlo. Esa transición es más importante de lo que parece. Allí se decide no solo la velocidad, sino la calidad, la limpieza, la capacidad de clasificación futura y, en última instancia, el valor comercial de millones de unidades. Y sin embargo, lo más desconcertante es que todo ocurre con una naturalidad engañosa. No hay una escena dramática, no hay grandes gestos, hay movimiento continuo, precisión, distancias, superficies que parecen haber sido pensadas para que nada se rompa y nada se detenga. En silencio, el sistema empieza a revelar su verdadera forma. Tal vez por eso este tema resulta tan difícil de abandonar una vez que se entra en él, porque cuanto más concreto se vuelve, menos se parece a la imagen simple con la que todos crecimos. Ya no estamos mirando una escena de campo, estamos observando una de las operaciones alimentarias más complejas de la vida cotidiana, una en la que millones de decisiones invisibles sostienen algo que el mundo da por hecho. Y aún no hemos llegado a la parte donde esa continuidad empieza a tomar velocidad real, cuando los huevos dejan de pertenecer por completo al espacio donde nacen y entran en una corriente mecánica que los reunirá, los examinará y los ordenará con una precisión difícil de imaginar. Piensa por un momento en lo que tendría que ocurrir para que algo tan delicado recorra ese trayecto a escala de millones. Porque lo que viene a continuación no solo muestra cómo se recoge un huevo, sino cómo una red entera logra convertir la fragilidad en flujo sin perder ni el ritmo ni el control. Y cuando todo ese recorrido termina de desplegarse ante tus ojos, lo que queda ya no es solo la imagen de una granja gigantesca, ni la impresión de una producción descomunal. Lo que queda es una comprensión distinta de algo que, hasta hace apenas unos minutos, parecía sencillo. Porque después de atravesar la lógica interna de estas instalaciones, después de observar cómo la biología, la precisión técnica, la logística y la ingeniería aplicada se entrelazan sin descanso, resulta difícil seguir pensando en el huevo como un objeto cotidiano sin más. Ahora aparece como el resultado visible de una dinámica mucho más profunda, sostenida por estructuras invisibles que rara vez ocupan el centro de nuestra atención, pero que condicionan de manera silenciosa la estabilidad de mercados enteros, el ritmo del consumo diario y la continuidad de una de las cadenas alimentarias más extendidas del planeta. Eso es lo que vuelve tan revelador a este tipo de sistema. No solo su tamaño, ni siquiera solo su eficiencia, sino la manera en que convierte algo vulnerable, orgánico y aparentemente simple en una operación de escala global, capaz de mantener una regularidad casi absoluta. Porque en el fondo, lo que hemos visto no es únicamente una suma de procesos encadenados. Es una arquitectura productiva que depende de decisiones minuciosas, de ajustes constantes y de una coordinación tan exacta que cualquier alteración tendría consecuencias inmediatas sobre volúmenes que escapan a la intuición normal. Allí donde el consumo cotidiano imagina continuidad, en realidad existe un esfuerzo permanente por sostenerla. Allí donde parece haber abundancia natural, existe una compleja red de redes interconectadas que vigilan, corrigen, distribuyen y protegen el flujo. Y esa distancia entre apariencia y realidad es, quizá,
una de las lecciones más poderosas de todo lo que acabamos de recorrer. En una escala reducida, muchos de estos mecanismos podrían parecer exagerados, pero cuando el sistema alberga millones de aves y produce millones de unidades cada día, la precisión deja de ser un lujo técnico y se convierte en una condición de supervivencia. La ventilación ya no es una simple comodidad ambiental, es parte de una regulación esencial. La iluminación no es un detalle operativo, es una variable estructural. La alimentación deja de ser una rutina para convertirse en una ciencia de equilibrio. El movimiento de cada huevo deja de ser un traslado y pasa a ser una fase crítica dentro de una cadena donde calidad, velocidad y resistencia deben convivir sin margen suficiente para el error. A esa altura, la granja ya no puede entenderse como un espacio aislado, es una pieza de infraestructura, un nodo de impacto silencioso dentro de un sistema alimentario mucho más amplio que conecta territorios, industrias, supermercados, hábitos de consumo y decisiones económicas que se toman muy lejos del lugar donde todo empieza. Y ese es otro punto que cambia por completo la mirada. La verdadera dimensión de estas operaciones no está encerrada dentro de sus muros. Su influencia se extiende mucho más allá de las naves, de las cintas y de las líneas de clasificación. Cada huevo que sale de allí forma parte de una circulación que alcanza hogares, fábricas, panaderías, restaurantes, laboratorios, centros logísticos y redes comerciales que funcionan con la expectativa de que ese suministro será constante, uniforme y suficiente. La estabilidad cotidiana de millones de personas depende, sin saberlo, de que esta dinámica interna se mantenga en equilibrio. Eso significa que una estructura que para muchos permanece fuera de foco influye de manera directa sobre precios, disponibilidad, planificación industrial y seguridad alimentaria. No se trata solo de producir más, se trata de sostener una normalidad que el mundo moderno ha aprendido a considerar obvia, aunque descanse sobre engranajes ocultos de enorme complejidad. Quizá por eso este tema resulta más profundo de lo que aparenta, porque no estamos observando únicamente un caso extremo de automatización agrícola, sino una imagen nítida de cómo funcionan muchos de los sistemas complejos que organizan la vida contemporánea. Lo visible es solo la superficie, una caja en un estante, una docena sobre una mesa, un ingrediente incorporado a miles de productos distintos. Lo esencial ocurre lejos de la escena cotidiana, en espacios donde la ingeniería aplicada organiza procesos vivos, donde la estrategia operativa se cruza con ritmos biológicos, y donde una transformación profunda se vuelve posible, precisamente porque casi nadie percibe la magnitud de lo que está en juego. En ese sentido, estas granjas son más que instalaciones productivas, son una especie de espejo técnico del mundo actual, lugares donde la abundancia depende de una disciplina silenciosa, y donde la estabilidad solo existe porque innumerables variables han sido integradas en una sola corriente funcional. Lo fascinante es que nada de esto anula la fragilidad del sistema, la contiene. Bajo toda esa apariencia de orden, velocidad y control, sigue existiendo una realidad delicada que no puede ser ignorada. La vida no se vuelve menos compleja por estar rodeada de automatización. La materia no deja de ser vulnerable por desplazarse sobre mecanismos precisos. La escala no elimina el riesgo, simplemente lo redistribuye. Y quizá ahí reside el verdadero peso estructural de estas operaciones, en su capacidad para mantener cohesionado un conjunto inmenso de factores que, vistos por separado, podrían parecer imposibles de armonizar. Biología, ambiente, nutrición, sanidad, transporte, clasificación, embalaje, distribución. Todo debe sostener una sola promesa, todo debe cooperar para que el resultado final parezca simple. Esa es la paradoja silenciosa que define muchos de los sistemas invisibles que sostienen el mundo. Cuanto más complejos son por dentro, más normales parecen por fuera. Mirado así, el recorrido completo deja de ser una curiosidad industrial y se convierte en una forma distinta de entender la relación entre tecnología, organización y vida cotidiana. Porque detrás de cada producto masivo hay fuerzas estructurales que deciden tiempo, calidades, costos, accesos y dependencia. Detrás de cada hábito aparentemente individual hay redes colectivas, decisiones técnicas y modelos productivos que operan a una escala imposible de percibir en el instante de consumo. Y cuando uno empieza a reconocer esa lógica, el paisaje cambia. El supermercado deja de ser solo un punto de llegada, la mesa deja de ser solo un lugar de uso. Lo cotidiano deja de ser solo cotidiano. Empieza a revelar capas, sistemas, jerarquías, tensiones y niveles de organización que antes quedaban fuera del encuadre. De pronto, un alimento tan común se transforma en evidencia de una realidad mucho más vasta, la de un mundo sostenido por dinámicas internas
que rara vez se muestran, pero que determinan de forma directa la continuidad de aquello que llamamos normalidad. Tal vez por eso el verdadero impacto de lo que acabamos de observar no está en la sorpresa inicial de saber cuántos huevos puede producir una sola instalación, sino en la conciencia de dependencia que esa cifra arrastra consigo. Porque una vez que comprendes que la estabilidad de algo tan habitual descansa sobre un sistema tan meticuloso, tan extenso y tan estratégicamente organizado, ya no puedes mirar del mismo modo esa aparente simplicidad. Comprendes que la abundancia no es espontánea, que la regularidad no surge sola, que el orden visible del consumo diario se sostiene sobre redes interconectadas cuya existencia casi nunca pensamos, pero de las que dependemos mucho más de lo que imaginamos. Y esa comprensión, aunque silenciosa, modifica la percepción del mundo moderno con una fuerza difícil de deshacer. Al final, eso es lo que este recorrido deja en pie. No una escena aislada de eficiencia, sino una evidencia concreta de cómo las estructuras invisibles moldean la vida diaria sin necesidad de hacerse notar. En el corazón de estas granjas, lejos de la percepción inmediata, operan sistemas complejos que transforman ritmos biológicos en flujo constante, vulnerabilidad en organización y fragilidad en estabilidad, no como un espectáculo, sino como una condición silenciosa del presente. Y si algo tan cotidiano como un huevo depende de una ingeniería tan precisa, de una coordinación tan extensa y de una red tan profundamente integrada a la escala global, ¿cuántas otras certezas de la vida diaria descansan, sin que apenas lo advirtamos, sobre fuerzas estructurales igual de decisivas? Si has llegado hasta aquí, es porque no viste este recorrido como un simple dato más, sino como lo que realmente era. Una oportunidad de mirar más allá de lo evidente y entender que incluso las cosas más cotidianas pueden estar sostenidas por realidades inmensas, silenciosas y profundamente organizadas. Y esa forma de mirar, más atenta, más profunda, más consciente, es justamente lo que da sentido a este canal. Por eso, si este video te hizo detenerte un momento, si te hizo pensar distinto, si te ayudó a ver con nuevos ojos algo que antes parecía común, suscríbete ahora y quédate cerca. Porque es gracias a personas como tú que vale la pena seguir entrando en esos sistemas poco comprendidos, en esas estructuras invisibles y en esas historias que casi nunca se exploran con la profundidad que merecen. Y si en algún momento sentiste admiración, sorpresa o incluso ese pequeño vértigo de comprender la verdadera escala de lo que tienes delante todos los días sin notarlo, deja tu like como una forma simple y sincera de decir que este contenido te aportó algo real. A veces un gesto así parece pequeño, pero también es una manera de mantener viva esta mirada documental, reflexiva y reveladora sobre el mundo que nos rodea. Si quieres, también puedes compartir este video con alguien que disfrute descubrir lo que normalmente permanece fuera de foco, alguien que todavía crea que ya entiende por completo las cosas más comunes de la vida cotidiana, porque a veces una sola mirada compartida basta para abrir una pregunta que ya no se cierra. Y me gustaría leerte también. Si este viaje cambió aunque sea un poco tu forma de percibir este tema, deja en los comentarios una frase breve, pero llena de sentido. Nada es tan simple, porque, después de todo lo que acabamos de ver, esa idea resume muy bien lo que queda cuando termina el recorrido y empieza una comprensión más profunda. Gracias de verdad por haber acompañado esta travesía hasta el final, por quedarte, por observar con calma y por permitir que esta experiencia tuviera el tiempo necesario para desplegarse como debía. Y ahora, si quieres seguir explorando el mundo con esa misma atención, con esa misma curiosidad y con esa misma disposición a mirar lo que otros pasan por alto, te recomiendo que veas el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Puede ser una forma natural de seguir avanzando por este camino, un paso más dentro de esta manera distinta de entender la realidad. Nos vemos allí.